Bueno, seguimos en Panorama Tucumano, seguimos en La Gaceta, seguimos en Canal 10 y ahora tenemos un lujo en nuestro living, que estamos estrenando living, Carolina. Estamos además. estrenando tu ubicación nueva acá, ¿no? Después van a vamos decir a ver qué cómo, les parece y cómo nos sale. va y cómo sale. Y estamos con Santiago Kovadlov. Si nos ponemos a hablar de los libros escritos, si nos ponemos a contar quién es este hombre que tenemos acá al frente, yo creo que se va el programa. Así que yo lo invito a usted que sepa que estamos con una... Que me permita él la palabra, después me la corrige, con un tipo que piensa, con un pensador, con alguien que nos puede ayudar a entender o simplemente a reflexionar eso que a usted le está pasando. Eso que usted está sintiendo por ser ciudadano, por ser un habitante más de esta Argentina o de este planeta. Santiago, un gusto muy grande tenerte. Santiago, ¿cómo le va? Bienvenido. Por la hospitalidad y el afecto. Y ojalá cumplamos con el compromiso que le estamos dando a los televidentes, ¿no? Ojalá, la responsabilidad es tuya. No, el que va a hablar va a ser vos. Claro, hoy tuve la posibilidad de justamente pensar junto a muchos estudiantes, muchos jóvenes, sí, ¿no? en la Universidad Santo Tomás de Aquino, un diálogo sobre la Argentina, y fue muy grato porque había mucha disposición a escuchar y a meditar. A escuchar, tema complicado, ¿no? Los argentinos no estamos acostumbrados a escuchar. No, hay premura por hablar, no por escuchar. Y posiblemente la haya porque el riesgo de no tener toda la razón nos angustia bastante. Es mejor tener un poco de razón, no toda. Porque cuando uno tiene un poco de razón, el otro se vuelve imprescindible. Si uno tiene toda, el otro está de más. ¿Y ese es un mal de todos los argentinos en general o hay clases puntuales que tienen como esa condición? No, en cada uno de nosotros además existen esos momentos totalizadores, pero sin duda alguna una de las funciones de la ideología es hacer de nuestro saber un saber suficiente, ¿no? Por eso es conveniente liberarse de las ideologías. Esto solo ocurre cuando el pensamiento crítico prospera por sobre el afán de certeza. La certeza es dañina para el crecimiento, ¿no? Y creo que es mejor tener una actitud interrogativa antes que... ¿Interrogativa? Sí. ¿Qué es una actitud interrogativa? Y advertir que las preguntas vienen después de las respuestas de que se disponen, ¿no? Porque normalmente nosotros entendemos que nuestra vida tiene que estar constituida por un repertorio de respuestas que nos brinden una claridad constante. Yo creo que es necesario una buena dosis de oscuridad. La oscuridad ayuda a tener una idea más rica de lo complejo. Por ejemplo, uno dice, sí, porque yo. Vaya a saber lo que quiere decir la palabra yo. Afirmamos cosas con demasiada vehemencia. Tenemos presunciones, creemos que ser amado es una cosa clara. No es claro, es indispensable, pero claro no sé si es. Y eso, perdón, Fede, ¿no? Eso genera frustración. ¿Cómo repercute esta premura que dice usted por encontrar quizá respuestas antes que preguntas, quizá? Y porque vivimos aferrados a la necesidad de encontrar valores perdurables en todos los órdenes. Ahora, la paradoja de nuestra civilización es que nos enseña permanentemente a cambiar de certezas. Desde el plano más trivial de la moda, donde, por ejemplo, lo último que tenés puesto resulta que ya no es lo último. Claro. Tenés que correr atrás de otra cosa. Hasta el plano más conceptual, al plano de la formación, en la ciencia, en la tecnología, resulta que el teléfono que tenemos ya no es el último. ¿Y atrás de qué vamos a correr? ¡Ay, el último! Si meditáramos un minuto, ganaríamos un poco más de distancia con esta premura enfermante, ¿no? Que hace de cada uno de nosotros seres ávidos por lo que nos pueden alcanzar. Hoy nuestra Argentina, o digamos los dirigentes políticos y nosotros mismos, desde nuestro rol a veces periodístico, tenemos certeza a través de las encuestas. Como que las encuestas nos dan la verdad revelada de lo que va a pasar, los discursos se acomodan a partir de eso. ¿Qué opinás vos de esas certezas que nos dan las encuestas? Bueno, los hombres necesitamos, en un sentido genérico, vivir exorcizando la incertidumbre.
lograr que la incertidumbre no gane demasiado protagonismo en nuestras vidas. Y en el orden político, las encuestas ayudan a sobrellevar con un grado de ilusión mayor el conocimiento del porvenir. Si uno sabe lo que dicen, uno sabe lo que vendrá. Pero yo tengo la impresión de que esa función paliativa que las encuestas cumplen es en parte ficcional y solo en pequeña medida real, porque hacer hoy una encuesta para saber quién va a ganar las elecciones es como adelantarse demasiado en el tiempo, puesto que la dinámica interna de los procesos políticos no gana un perfil razonablemente estable, sino cerca del momento en el cual se va a votar. Pero las encuestas permiten, como digo, exorcizar esa angustia ante lo incierto. Y todos hablan a partir de esas encuestas. ¿Cómo? Todos hablan a partir de esas encuestas. Sí, sí. Y es maravilloso, porque entonces yo digo lo que sé. ¿Cómo qué me estás diciendo? Si tiene el 30%, en lugar de preguntarnos quién lo dijo y en qué momento lo dijo. No. Necesitamos lo inequívoco para vivir. ¿Me amarás para siempre? Para siempre. Vamos viviendo día a día cómo nos va, ¿no? Esta necesidad de estar en un horizonte de certidumbres que nos permita finalmente seguir el ejemplo del espejito de la Cenicienta, de Blancanieves. ¿Te acordás cuando la bruja se miraba? ¿Quién es la más hermosa? Y un día le dijo, no, vos no. Más o menos sos linda, pero no sos la única. Esta necesidad se acentúa además en periodos en que hay una crisis muy honda de valores sociales. Están en crisis valores muy importantes, los de la República, los del populismo, los valores de la fe religiosa, los valores que tienen que ver con el papel que la ciencia cumple en la construcción de la identidad del hombre. Y ahí la democracia, inclusive. La democracia. En Europa, en los países que hasta hoy fueron un símbolo después de la guerra del afianzamiento democrático, hoy están expuestos a incertidumbres tremendas y los populismos promotores de lo inequívoco nuevamente vuelven a surgir. ¿Y yo qué hago ante eso? Yo, ciudadano común, señor que nos está mirando, en este espacio de crisis de valores, ¿cómo me paro? ¿Dónde me paro? Yo creo que esto que estamos conversando puede ser útil. Hay que llevar adelante una terapéutica que permita administrar la ansiedad. La ansiedad. Nos toca vivir un momento sumamente difícil, no tratemos de salir por la ventana. Tengamos el coraje de educarnos para la dificultad y de repensar juntos qué es lo que nos impulsa a correr hacia el nuevo ídolo. Sí. Bueno, pero eso lleva tiempo, ¿no? Que creo que es algo que falta mucho. Y falta tiempo. Pero no hay caso. La educación es una educación que requiere tiempo. Nosotros no podemos educar ciudadanos si no es a lo largo del tiempo. La Argentina está devorada por el cortoplacismo. Eso significa que no tenemos idea del futuro. Y nadie en ningún país tiene porvenir si no sabe elaborar su presente a través de un espíritu crítico. Yo noto que los dirigentes políticos, perdón que me vaya ahí, pero estamos en tiempo de elecciones y son de alguna manera nuestros representantes, ¿no? Viven en un presente continuo. No hay descendencia, no hay algo que ellos estén mirando de lo que pueda pasar cuando ellos no estén. No están trabajando para sus nietos. Churchill decía, de un modo muy elocuente, los gobernantes están devorados por el cortoplacismo, los estadistas tratando de discernir el porvenir. No tenemos estadistas, tenemos gente apremiada por el triunfo. Esto no habla de una dirigencia política consistente, habla de avidez del poder. Esto suele ser muy grave en sociedades donde el poder subordina a la ley. Estás hablando de Argentina también. Sí. La Argentina es un país que no ha logrado que el poder se subordine a la ley. Recién ahora, en estos últimos 3 o 4 años, hemos empezado a advertir que la ley le da transparencia al delito. Y hasta hace poco el delito no tenía transparencia.
Resulta que ahora empezamos a saber que el delito y la política pueden ser sinónimos, que el delito y la justicia pueden ser sinónimos, que la ambición de poder y el delito pueden ser sinónimos. Entonces, ¿qué debemos? Emprender una tarea de reeducación cívica. Es probable que lleve mucho tiempo, pero no hacerlo es claudicar del único ideal cívico verdadero. ¿Y quién ejerce ese rol? ¿Quién tira de ese cargo? Nosotros, creo yo, los periodistas y los intelectuales, tenemos que hacerle saber al poder político que no nos seducen, que los escuchamos. ¿Vos crees que les importa? Y depende del nivel de influencia que tengamos. Bien. Si el nivel de influencia que tenemos en la sociedad es alto, nos llaman para pedirnos que rindamos cuenta de lo que estamos diciendo. Pero hay que seguir diciendo, la gente está mucho más identificada con la dirigencia intelectual y periodística que con la clase política. Desgraciadamente. Y eso se debe a que las instituciones no han dado suficiente evidencia de consistencia. Sí. Entonces me parece a mí que en este momento nuestro papel es convocar a la construcción de instituciones sólidas para que la política y los políticos ganen credibilidad. No se trata de que nos seduzcan, la histeria ya está demasiado desgastada. Se trata de que nos persuadan, pero para persuadir hay que tener un elemento infrecuente, se llama ideas. Dijiste un verbo que acá se inmortalizó en la política a través de Raúl Alfonsín, y hace poquitito se cumplió el aniversario de su muerte. ¿Qué te deja a vos una figura como la de Alfonsín? Bueno, yo lo quise mucho y cuando un hombre enamorado habla siempre comete límites. Bueno, pero yo lo está bueno que hable un hombre enamorado. Sí, yo lo quise. Creo que cometió errores terribles, se equivocó mucho, donde usualmente se dice que se equivocó, que es en economía, pero tuvo el coraje de impulsar la transición del autoritarismo a la democracia. Tuvo esa hombría de bien, esa capacidad de jugarse la vida para salir del autoritarismo y de condenar a quienes debían ser condenados. Haberlo tratado fue uno de los privilegios de mi vida. Y realmente siempre tuve... Era un gallego obcecado, que se enojaba. Sí, pero si uno se enojaba con él aprendí a escuchar. Venía bien. Pero era maravilloso enojarse con él, porque uno no tenía miedo de ir preso. Claro, se respetaba una libertad. Era maravilloso. Cosa que no te pasó después a vos. No, después opinar con libertad, en fin, pudo tener un precio muy grave para mí y mi familia. ¿Qué político hoy tiene ese coraje? Hoy, ¿Existe alguien así? Que tenga ese don de persuasión, me parece que hay pocos políticos que hoy encarnen ese fervor por la verdad. Porque el tema es ese, el fervor por la verdad. Lilita Carrió tiene ese fervor por la verdad. Mariana Zubik tiene ese fervor por la verdad. Lilita Carrió no es una loca que grita. No, Lilita Carrió es, como muchos de nosotros, una loca, pero excepcionalmente lúcida como ninguno de nosotros. Bienvenidos esos locos. Sí, es un ser excepcional. María Eugenia Vidal es un ser excepcional. Carolina Stanley, mujeres notables que han irrumpido en la política argentina y se juegan la vida porque no negocian la verdad. ¿Y qué rol cumple dentro de organizaciones o de frentes, de coaliciones como la de Cambiemos, por ejemplo? ¿Qué rol cumplen? ¿Ellas? Sí. Digo, en esta cosa de la defensa de la verdad. Recordar la deuda con la construcción del civismo. Ponerle un límite estricto a la negociación cuando no se lleva a cabo dentro de los marcos de la ley. Recordar que primero está la República y después la conveniencia. Buscar diálogo con la oposición sin duda, pero en el marco de principios. Santiago, no nombraste ningún peronista. Bueno, es que... En esto que te salió así. Sí, no los nombré porque el problema que yo tengo con el peronismo es el siguiente. Siempre los he visto tomar el rostro que las circunstancias exigen y no estar del lado de la defensa de aquello que puede no gozar de popularidad.
un congreso donde se defiende mediante fueros a una figura como la expresidenta, cuando las causas de la justicia son tantas convocándola, donde se proponen proyectos de ley como la extinción de la propiedad indebidamente ganada, o donde la ley que contenga a los barra bravas no se aprueba, me lleva a preguntarme quiénes son los que impiden esto, y son peronistas. Correcto. Santiago, te cuento, en Tucumán tenemos 3 eslogans que nos están llevándonos para caminar y para elegir. Uno dice, cuidemos Tucumán, cuidamos el futuro, cuidamos el futuro. Otro dice, lo hemos escuchado hace un ratito, estamos ante la revolución de corazones. Y otro dice, buenos días hacemos Tucumán, creo, si no me equivoco. ¿Qué te dice a vos eso, que una sociedad está detrás de esas ideas? Bueno, yo lo puedo tomar con la mejor de mis buenas voluntades como el umbral de lo que espero que siga discursivamente a eso. Por ejemplo, Tucumán ha tenido gobiernos corruptos. Hace mucho que tiene gobiernos corruptos. Quiero oír hablar del pasado, del cual son responsables muchos de los que hoy se presentan como candidatos o están asociados a quienes se presentan como candidatos. Le voy a creer al que se sienta responsable de la miseria de Tucumán. Si no, no le voy a creer, porque quien no se hace cargo del dolor que sembró, miente. Bien. Santiago, una vez en un artículo tuyo en La Nación dijiste que hay 2 leyes que seguro se cumplen en la vida y en esta Argentina, que son las leyes de la vejez y la ley de la muerte. ¿Por qué no me contás un poquitito, digamos, cómo acatamos esas leyes o cómo las acatás vos? Bueno, fatalmente me llevas a la filosofía, lo siento muchachos, pero es así. ¿Qué es lo que uno ha aprendido? Que la muerte no es lo que nos espera. La muerte es lo que terminamos de vivir. Nos vamos muriendo mientras vivimos. Dejamos de morir al fallecer. Entonces no es la muerte lo que nos aguarda, porque la muerte tiene protagonismo en nuestra vida. Después no sabemos de qué se trata, pero podemos estar seguros de que ya no protagonizamos lo que suceda. Claro. Sí. Entonces, en primer lugar, habría que recaracterizar a la muerte como una experiencia de nuestra existencia que nos permite tener un sentimiento del tiempo. Mientras celebramos nuestra vida, vamos celebrando un largo adiós. Eso no nos lleva a la melancolía, pero sí a tener una idea más clara de que somos tiempo. Somos tiempo. Somos tiempo. Y quien se empeña en hacernos olvidar eso con la adquisición del último automóvil o un nuevo viaje a Miami, miente, puercamente miente. Esto por un lado. ¿Y qué es la vejez? La vejez es la muerte del deseo. Cuando un hombre vive muchos años, pero ya no siente en sí el deseo de hacer, de obrar, de producir, de crear, ese hombre ha envejecido. Mientras uno siente dentro de sí el deseo de la creación, de la búsqueda, el anhelo del diálogo, está vivo. Y la muerte lo vendrá a buscar para que se despida de él estando él en vida. ¿Tenés miedo de la muerte? No. Tengo 76 años. Le temo a la muerte si me abandona el deseo de escribir. De escribir. Que es mi vocación. Porque no temo que mi amor por los que quiero desaparezca. Yo siempre temí, siendo joven, que al llegar a una edad avanzada ya no sentiría el deseo de escribir un poema, un ensayo, de leer un libro. Y verifico feliz que sí lo tengo. Y que estoy derrotando a la vejez mientras tengo más años. Hablaste de la poesía, y la poesía tiene, no sé, es algo que nos construye, que nos da vida, pero que está como desvanecida o que se ha desvanecido en años anteriores. ¿Por qué se ha desvanecido? ¿Cómo la revitalizamos?
Y creo que en estos tiempitos últimos ha tenido todavía un despegue nuevo, ¿no? Como género literario, la poesía ha perdido popularidad. Pero como motor de vida también. Ahora, ¿qué es la poesía como motor de vida? Es el don del asombro ante la belleza. Atardece a diario, no lo sabemos. Amanece a diario, rara vez lo advertimos. Llegó hace unos días y aún golpea nuestra puerta para que se la abramos el otoño. ¿Qué hacemos con la emoción de despertar? Y al tomarle la mano a un ser querido, ¿qué hacemos? Quien no viva inscripto en esas emociones, dura, pero no vive. La poesía es vida, no es duración. ¿Qué te dicen los dirigentes? Perdón que vuelva yo, pero muchas veces vos tenés mucho diálogo en tu búsqueda periodística de alguna manera, con dirigentes políticos, con gente que está construyendo la realidad y participando de eso. Cuando vos le decís eso, ¿te escuchan? Bueno, yo voy a ser más prudente. Siguen llamándome. No, sí, prudente. Siguen llamándome, lo cual quiere decir que no debo resultar del todo inviable. Pero reconozco que los interlocutores en este gobierno los tengo y son muy amables conmigo y no son corteses en sentido superficial, sino que he tenido ocasión y las tengo de compartir mucha intimidad en cuestiones que son muy de fondo, pero no puedo negar que me escuchan. Y ya que entremos en la imprudencia. ¿Y qué dicen de esta crisis, de este momento? Que esta crisis, desde el punto de vista de la magnitud económica que tiene, es en cierta medida inevitable como consecuencia del anhelo de rehabilitar la existencia del peso. Para que tengamos moneda debemos crear recursos. Para crear recursos tenemos que ajustar la economía, tenemos que devolverle valor significativo a las cosas y dejar de vivir del prebendarismo. Ahora bien, yo no encontré respuesta a la pregunta ¿qué hacemos con el dolor? El dolor de millones de argentinos que mientras tanto, claro. A esa pregunta yo no encontré respuesta. Creo que el gobierno no la tiene, pero no la tiene nadie. Si de veras el camino es la reconstrucción de la República, el que diga que puede resolver esto de una manera que no sea exigente, miente. ¿Es muy optimista, pregunto, el gobierno nacional? Porque hasta inclusive Macri se definió así cuando habló de inflación y dijo que se había equivocado por ahí con las pretensiones que tenía en su momento el gobierno. ¿Es un error ser así? No es optimista, es extraordinariamente tenaz, obcecado, luchador. No digo que tenga razón, creo que acertó en la meta que se propuso, pero el drama argentino es conciliar la meta indispensable con una administración más solidaria del dolor extendido en el país. Le quiero hacer una pregunta que anda circulando porque es un análisis que mucha gente hace, ¿no? Que Macri está y existe y tiene la fuerza que tiene hoy porque está Cristina o viceversa. ¿Qué opina usted de esa polarización? Eso lo va a decir la gente, pero yo te digo esto, si vamos a las encuestas, vamos a las encuestas, ¿qué es lo que se advierte en ellas? Que el tema de la seguridad está en cuarto lugar. Es unánime en todas las encuestas de Argentina que el tema de la seguridad ya no preocupa como en otro momento. Hoy el tema, la demanda primordial que se le hace al presidente está relacionada con la inflación. Sí. Y con la ausencia de trabajo. Ese dolor que hablábamos. Es el dolor del que hablábamos. Entonces, si el presidente insiste en que la disyuntiva es entre el mal pasado y el error presente, yo lo escribí en una columna entre el terror y el error, si esa es la disyuntiva, me parece que le falta abrir el espectro para tener una palabra no solo solidaria, sino persuasiva ante quienes no pueden esperar. La voz capaz de esa palabra se llama María Eugenia Vidal.
Y yo creo que esa voz tiene que hacerse oír al lado de la del presidente. Por algo el presidente ha empezado a recorrer la provincia con esa voz. Santiago, una última pregunta. ¿Existe la grieta? La que a mí me conmueve es la de entre ricos y pobres. Porque en la Argentina hay mucha gente rica que no es capaz de jugarse por el país, de traer su dinero, de invertirlo acá, porque quiere garantías. También el presidente quiere garantías, claro, pero es cuestión de que todos pongamos un poco. La gente que no tiene recursos, que padece la injusticia social, es la gente que mejor expresa lo que nuestra democracia sigue teniendo de absolutamente espectral. Santiago, muchísimas gracias. Nos hubiéramos quedado toda la noche charlando. Gracias a pero ustedes. Vamos a